Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a ver un poco cómo podemos generar distintas melodías a partir de notas en Sonic Pi. Algunos de los casos los hemos visto un poco rápido en el tutorial anterior, pero vamos a ver un poco las diferencias que puede haber o qué otras posibilidades tenemos. Ahora con los elementos que conocemos, lo habitual sería generar una lista, pues que la voy a nombrar con la variable notas. ¿Vale? Es igual a pues mi, sol, si, do 4. Esta lista, bueno, si preferís, puedo poner notas y notas. Voy a tener un bucle donde voy a usar el sintetizador FM. Tengo n, que va a ser, pues las notas va a ser notas.choose. Es decir, que cada vez que el bucle pase por aquí, por n igual a notas.choose, va a sustituir n por una de estas notas que tengo arriba. Sería exactamente igual que poner aquí la lista.choose, lo mismo, solo que aquí pues aparece con dos variables y después pues voy a reproducir la nota con la envolvente que sea. En este caso sonaría así. Eh, du. Si quisiera, queda como más elegante pues ver play n, pero no tiene por qué, no tiene por qué ser así. Podría directamente, para ahorrarme esta línea, poner esto. Es exactamente lo mismo o incluso si quisiera, en vez de poner notas.choose, podría copiar esta lista y que fuera esto. Cualquiera de estos casos es lo mismo, ya que notas se llama a esta lista y pues en los casos anteriores n es igual a una de las notas de la lista. En cada bucle que hace el loop, pues la n toma un valor distinto de las notas de esta lista que escoge con el choose. Podría hacer también que fuera avanzando por las distintas notas de la lista. En este caso, como yo sé que hay 4 notas, podría decirle pues 4.times do, poner, poner un contador y, y en play pues sería notas y para que vaya avanzando por ellas y una vez que termina pues end. De esta forma, pues ya lo vimos hace varios vídeos, podemos, como tengo este contador que va contando el número de vuelta por el que voy, pues la primera vuelta será un 0, porque los ordenadores, los programas suelen empezar a contar desde 0, 1, 2, 3, pues estos elementos se enumeran como este es el elemento 0 de notas, notas 0 es mi, notas 1 es sol, notas 2 es si, notas 3 es do. Cuando llega la primera vuelta y es 0, entonces play, notas 0, reproduce la primera. La segunda vuelta, pues do y es 1, play, notas 1, que es sol, etcétera. Lo hace. Es una forma así bastante rápida e intuitiva de verlo. Desventajas de esto, que si aumento esto en una nota, tengo que estar pendiente de cambiar también este 4 por un 5, etcétera. Cada vez, pues, bueno, ahí se puede dar alguna vuelta para que esto también lo detecte de una forma un poco más dinámica, pero me lleva un poco más de trabajo y tengo que estar pendiente de varios puntos del código que tengo que cambiar. Cuanto más grande sea el código, más fácil es pues estar cometiendo errores continuamente y no conseguir que funcione como queremos. Para evitar tener que hacer todos estos pasos
extra. Ahora justo bien voy a dejarlo, por ejemplo, como punto .choose, que sea aleatorio. Pero para evitar estos pasos, cuando quiero hacer una melodía, en vez de usar una lista, que es este elemento que hemos visto ahora, se usa un anillo. Para definir un anillo, pues abro paréntesis, empieza por ring de anillo y después vienen los elementos. Un anillo es muy parecido a una lista con una pequeña diferencia que vamos a ver ahora. Entonces, en principio tengo notas, que ahora en vez de ser una lista, pues es un anillo. Y ves que es muy parecido. La única diferencia es que cambia, que tiene paréntesis normales en vez de corchetes y que pone ring. Vale, ¿cómo cambio esto para que reproduzca según el anillo? Pues en play, notas, bueno, punto choose, que era aleatorias, simplemente tengo que poner punto tick. De esta forma, si cambio una nota o borro, puedo ir cambiando los elementos melódicos que haya y se va a actualizar completamente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, tick es un contador que pues suma cada vez que doy una vuelta al life loop. Pues cuando tengo un anillo, pues tick va contando en ese anillo. Cuando llega la primera vez, pues tick coge el primer elemento, una vez que llego al final del life loop y vuelve a subir, tick avanza al siguiente elemento y cada vez que me encuentro tick va a avanzar al siguiente. Hay que tener cuidado si quiero tener pues otra melodía distinta. Ahora voy a poner, pues, por ejemplo, notas 2. Notas 2 y voy a poner, para dejarlo muy claro, dos notas que se noten mucho, pues fa 7 va a sonar así como muy agudo y sol 7. Ya tengo aquí el play, notas 2 tick y sleep 0,5 igual. Vamos a escucharlo un momento. El primer sintetizador hace siempre las dos mismas notas y el segundo está haciendo siempre la misma. ¿Por qué? Porque cada vez que el life loop llega a un tick, avanza en los anillos. Es decir, al primer tick que llega, pues coge el primer elemento. Y si reprodujera los dos a la vez, pues en los dos estaría reproduciendo el primer elemento. Pero cuando llega al segundo tick, lo que hace es avanzar al siguiente elemento. Entonces, está cogiendo primer elemento este ring y después pasa a leer los segundos elementos, porque tick es lee y avanza uno. Pues avanza uno y pues suena este sol 7, que es lo que tiene aquí. Después vuelve arriba el loop y lee notas y es tick y avanza. Entonces, lee el siguiente y avanza, que sería fa 7 para el segundo contador. Entonces el tick va a avanzar contadores en todos los anillos que haya. Si yo quiero que pues vaya avanzando cada bucle del loop 1, es decir, quiero que aquí pues notas 2, cuando esto sea notas tick, sea el primer elemento, pues que sea el primer elemento del primer anillo y el primero del segundo, que el segundo no haga que avance. Pues para eso existe loop. De esta forma vamos a escuchar el bajo que sigue haciendo mi sol si do y el otro va a hacer fa sol fa sol. De esta forma puedo tener distintas melodías independientes, escritas pues notas, notas 2, puede ser el bajo, la melodía, distintos elementos secuenciados en un loop y que con un contador, pero digamos que avance de la misma forma, que no haga doble avance cada vez que llega a un elemento. Estoy usando notas, pero los anillos se pueden usar para, pues para cualquier otro elemento que se nos pueda ocurrir. Voy a poner, por ejemplo, pues igual puedo poner otro ejemplo
igual, bueno, podríamos poner este notas.tick que estoy poniendo aquí, podría ser una variable igual que antes, pues n igual a notas.tick y aquí pues puedo dejar notas.do y funcionaría exactamente igual. Vale. Esto me sirve también, lo he puesto con dos melodías para que quedara muy claro, pero para tener también un ritmo. Voy a mantener, voy a quitar líneas para que sea todo lo más compacto posible. Entonces, quiero que también haya un ritmo, entonces en vez de notas 2 va a ser ritmo igual a un anillo y por ejemplo 0,25, 0,25, 0,5 y 1. Entonces el sleep, en vez de tener un valor fijo, pues va a ser ritmo. Y si pusiera tick, iría avanzando cada vez que leo uno de estos valores, como hemos visto antes con las melodías. Estaríamos avanzando de dos en dos. Lo que quiero no es que lo lea y avance, sino que solo lo lea. Al final, si tenemos varios anillos a la vez y queremos que los recorra enteros, tenemos que tener solo uno que tenga tick y el resto va a ser con loop. Vale, así suena cuando recorre los dos. Pues las duraciones pa, pa, pam, pam, son estas de abajo que son más cortas y cada vez más largas y las notas van subiendo y coinciden. Pues primero pues va ascendiendo. Sin embargo, si aquí hubiera un tic, está leyendo esta nota que es el mi, luego el sleep, el siguiente porque está avanzando con el tic, la siguiente nota que es el si y el sleep un 1. Estoy saltando un elemento porque en cada tic voy avanzando. Por lo que lo ideal sería que este fuera con loop. Por último, pues podríamos modificar un poco las notas que tenemos, añadiendo, ya veremos más elementos de estos, pero por ejemplo, podríamos añadir punto .mirror y el resultado sería que vamos a tener esta secuencia y luego se refleja hacia abajo. Lo mismo podría tenerlo aquí. Punto .mirror. Y así pues puedo ir jugando con variaciones, tener solo la forma ascendente o ascendente y descendente. Si pongo, por ejemplo, todos los valores iguales, puedo tener esto de partida. Y pues así podemos empezar a jugar un poco con distintos patrones melódicos de notas.